La Voz de América presenta. El presidente Biden rompe su promesa y concede indulto presidencial a su hijo Hunter. Estados Unidos marca récord de viajeros por cielo y por tierra en la celebración de Acción de Gracias. En la frontera, autoridades se preparan para un repunte de migrantes irregulares. Y según informe de los CDC, los migrantes del sector de la construcción son los más propensos a morir por consumo de fentanilo. ¿Qué tal? Comenzamos este lunes con el perdón presidencial que le otorgó el presidente de Estados Unidos a su hijo Hunter Biden. La noticia llega luego de que en repetidas ocasiones el mandatario expresara que no lo haría. Pero ¿qué fue lo que llevó al mandatario a cambiar de decisión? Celia Mendoza nos acompaña desde la Casa Blanca con los pormenores. Celia, te escuchamos. Yasmín, de acuerdo al comunicado entregado el domingo en la noche por la Casa Blanca, el presidente asegura que su hijo había sido el objeto de persecución política y que esto lo llevó a reconsiderar esta posibilidad y dar un indulto a su hijo, manifestando que esto simplemente no iba a terminar con estos casos y que podría ser algo que se mantendría inclusive después de que él dejara la oficina oval. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, emitió un indulto para su hijo Hunter Biden, quien estaba a días de ser sentenciado tras ser hallado culpable de posesión ilegal de un arma de fuego en persona que usa drogas y de evasión fiscal. Con el uso del perdón presidencial, Biden cambió de opinión frente a la promesa de que no usaría sus poderes ejecutivos para beneficiar a un miembro de su familia, decisión que el mandatario explicó en un comunicado de la Casa Blanca. Ninguna persona razonable que analice los hechos de los casos de Hunter puede llegar a otra conclusión, y es la de que Hunter fue señalado solo porque es mi hijo, y eso está mal. El indulto cubre delitos que Hunter Biden ha cometido o pudo haber cometido o en los que participó durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 1 de diciembre de 2024, y no se limita a los delitos imputados o procesados. Ha determinado que los casos fueron injustos y que Hunter Biden merece crédito por haber cambiado su vida en los años transcurridos desde que ocurrió la conducta. Aún así, la decisión de Biden no fue bien recibida entre algunos demócratas, como el gobernador de Colorado, Jared Polis, quien expresó su rechazo al indicar que el mandatario había puesto a su familia por encima del país. Mientras el presidente electo Donald Trump aprovechó para referirse a los detenidos durante el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. El perdón otorgado por Joe a Hunter incluye a los rehenes del 6 de enero que llevan años encarcelados. ¡Qué abuso y error de justicia! Sin embargo, el mismo Trump usó este poder para beneficiar al suegro de su hija y ahora nominado como embajador de Francia. Perdonó a Charles Kushner, cuyo hijo Jared está casado con la hija de Trump, Ivanka, y eso llamó la atención. Y esta decisión de Biden también le ha dado eco a las constantes acusaciones de Trump contra el sistema de justicia. Creo en el sistema de justicia, pero mientras he luchado con esto, también creo que la política cruda ha infectado este proceso y ha llevado a un error judicial. Y una vez que tomé esta decisión, este fin de semana no tenía sentido retrasarla más. Espero que los estadounidenses entiendan por qué un padre y un presidente tomarían esta decisión. Y esta no es la primera vez que un presidente perdona a un familiar, ya lo había hecho Donald Trump, pero también lo hizo en su momento quien fuera presidente demócrata Bill Clinton y también Abraham Lincoln. Celia, gracias. Y ahora cambiamos de información, y es que la celebración de Acción de Gracias de este fin de semana marcó el inicio oficial de las festividades decembrinas y con ello un récord histórico de viajeros que se desplazaron por aire y tierra en todo el país. Estamos en vivo desde el aeropuerto Ronald Reagan aquí en Washington, D.C. Julia Riera nos acompaña desde allá. Julia, ¿cuál es el reporte de las autoridades? Yasmín, la Administración Federal de Aviación señala que entre el 24 y el 28 de noviembre despegaron de los aeropuertos de Estados Unidos 232.000 vuelos, lo que representa todo un récord de cara a las festividades de Acción de Gracias, que recordemos que es una fecha muy señalada aquí en Estados Unidos, en la que miles de personas viajan alrededor del país para reunirse y celebrar con sus amigos y familiares. Aquí en el aeropuerto Ronald Reagan, como pueden ver,
ayer la situación es tranquila, no hay largas filas, a diferencia del día de ayer, que sí que se registró un alto volumen de pasajeros e incluso hubo bastante tráfico para poder acceder a los alrededores del aeropuerto. Vamos a ver ahora cuál ha sido el panorama a nivel nacional en los últimos días. Con el inicio de la temporada navideña, millones de personas viajaron por Estados Unidos, especialmente en avión. El solo hecho de estar juntos durante las vacaciones es realmente maravilloso. La Administración de Seguridad y Transporte señala que tan solo el domingo, más de 3 millones de personas pasaron por controles de seguridad en los aeropuertos, lo que representa la cifra más alta que se ha reportado en un solo día. Unas jornadas con un alto volumen de pasajeros. Vinimos de Iowa a Nueva York y de Nueva York a Washington, y hace un par de días ir de Iowa a Nueva York fue terrible, incluyendo ir del aeropuerto de Newark a la ciudad. Nos tomó 1 hora y 45 minutos. Muchos decidieron llegar temprano a los aeropuertos para evitar largas filas. Solo debes estar relajado y esperar. No vas a ir a ningún lado más rápido y el avión no va a salir antes. Según el portal de vuelos FlightAware, más de 6.800 vuelos fueron retrasados. Además, la nieve provocó cancelaciones en lugares como la zona de los Grandes Lagos o Nueva York. La Asociación Estadounidense del Automóvil indica que este año los vuelos domésticos fueron un 3% más caros que en 2023. Destinos de sol y playa como Florida o California estuvieron entre los más populares. Además, algunos viajeros aprovecharon que los precios de la gasolina son más bajos que el año pasado para viajar en automóvil. En Chicago se formaron largas colas. Las carreteras también se llenaron de miles de personas que acudieron a las tiendas atraídas por los descuentos del Black Friday o Viernes Negro. Y aunque las festividades de Acción de Gracias ya terminaron, todavía hay personas que este lunes están regresando a sus hogares, por lo que las autoridades señalan que también podría ser un día ajetreado y recomiendan a las personas llegar temprano al aeropuerto para evitar largas filas. Yasmín. Julia Riera, te agradezco por el reporte. Mientras numerosos migrantes se desplazan por territorio mexicano buscando llegar a Estados Unidos, la patrulla fronteriza asegura estar preparada para responder a un posible incremento de cruces irregulares. Víctor Hugo Castillo nos reporta desde McAllen, Texas. La patrulla fronteriza dice estar lista y preparada ante la posibilidad de que un movimiento masivo de migrantes desde la frontera sur de México llegue a la frontera norte con la intención de ingresar a los Estados Unidos antes de que el presidente electo Donald Trump llegue al poder. Tenemos medidas ya obviamente listas. En dado caso que tengamos un influx migratorio en la zona, obviamente la gente y los agentes de la zona saben cómo responder. Una cantidad significativa de cruces irregulares de migrantes activaría otros protocolos. Ahí es donde se contacta las entidades locales, estatales y hasta federales, ¿verdad? Para poder apoyarnos y poder solucionar el dado caso que haya algún influx migratorio de manera rápida y segura. Se están armando otra vez las caravanas y esto es porque quieren llegar antes de... Silva atribuye la nueva oleada de migrantes a la intención de llegar a Estados Unidos antes de que el presidente Trump entre en funciones. Igualito uno le toca seguir subiendo porque ya que hay que esperar que él llegue a la presidencia y decida qué va a hacer con nosotros. Entre tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sigue negando la movilidad masiva de personas, ya que, según ella, la mayoría de los migrantes programan citas con la aplicación CBP One. Por estas razones ya no llegan caravanas de personas migrantes a la frontera. Sin embargo, la patrulla fronteriza advierte sobre los peligros del Río Grande y las consecuencias de cruzar ilegalmente la frontera. Siempre está sujeto a deportación después de tener un récord criminal aquí en Estados Unidos. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Migrantes dedicados a trabajos de construcción son los más propensos a morir por sobredosis de fentanilo. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el dolor ocasionado por las lesiones que sufren los lleva a consumir opioides y muchas veces terminan en peligrosas adicciones. Ángela González. Los trabajadores de la construcción tienen el porcentaje más alto de muertes por sobredosis que cualquier otro sector laboral del país, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Y las conclusiones del Departamento Federal del Trabajo dicen que tienen 16 veces más probabilidades de morir por sobredosis que por una caída. La amenaza del fentanilo en las calles los convierte en una presa fácil. Al diario, eso es bien cierto, porque uno no puede, se siente cansado, los cuerpos.
es lo mismo, pero en diferente mentalidad, ¿entiendes? A ir a hacer otra cosa, drogas. Aunque los trabajadores hispanos representan un 29% de la fuerza laboral en este sector, tienen un 39% de las caídas fatales. En los accidentes y han detectado a lo mejor que es por causa de alcohol y drogas. Dentro de las drogas está considerado el fentanilo. Las lesiones relacionadas a la naturaleza de su trabajo los hace vulnerables a recibir recetas de opioides y a veces esto conlleva a adicciones. Pueden ser adictivos porque van y se toman una pastillita para el dolor de la cabeza, para la preocupación, para el estrés. Muchos de los trabajadores hispanos en la construcción son migrantes recién llegados como Javier. Me ayudaron para sacar aquí mi tarjetas de OSHA para poder trabajar, porque como aquí cuesta el curso, ahí lo hice gratis, me ayudaron. La ansiedad y la depresión por su falta de estatus migratorio solo agrava el problema. El fentanilo en el mercado negro es más potente y más barato. Es mucho más barato, mucho más potente, tanto que la gente está perdiendo la vida, destruyendo a sus familias, perdiendo su empleo. Varias organizaciones están pidiendo una legislación que proporcione apoyo de salud mental para complementar las medidas de seguridad física en el sector de la construcción. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Vamos ahora con información de Siria, donde la guerra civil que lleva 13 años ha resurgido con gran intensidad tras una ofensiva sorpresa de fuerzas rebeldes en Alepo. Laura Sepúlveda nos tiene el reporte. Grupos liderados por Hayat Tahrir al-Sham, una organización rebelde siria designada como terrorista por Estados Unidos, entre otros, incursionaron en Alepo, la segunda ciudad más grande del país. Un hecho que, asegura la oposición, se dio gracias al cese al fuego en Líbano, momento que consideraron el más pertinente en medio del conflicto en Medio Oriente. Eso ocurrió por la justicia, la libertad y la democracia. Ocurrió para permitir que el pueblo sirio elija a sus líderes políticos mediante elecciones libres y justas, y para que estos líderes también rindan cuentas. El gobierno sirio liderado por Bashar al-Assad respondió militarmente con el apoyo aéreo de Rusia, mientras Irán, otro de los actores clave que respaldan la permanencia en el poder de Assad, aprovechó para lanzar acusaciones contra Estados Unidos e Israel. Ellos han alentado a esos grupos a perturbar la seguridad de Siria con el objetivo de desviar la atención de los crímenes del régimen sionista en Palestina y el Líbano y compensar las derrotas sufridas a manos de la resistencia. Estados Unidos, entre tanto, insiste en no tener ninguna injerencia en lo sucedido. Nada ha cambiado en lo que respecta a nuestra política. Al-Assad es un dictador brutal, con sangre en sus manos, la sangre de civiles inocentes dentro de Siria, la sangre de su propio pueblo en sus manos. En última instancia, lo que queremos ver es un proceso político en el que el pueblo sirio pueda determinar quiénes son sus líderes. Turquía, tras reunirse con Irán, reiteró su apoyo al gobierno sirio y acordó un trabajo conjunto que pueda devolver la calma al país tras los bombardeos que dejaron a miles de civiles desplazados. Laura Sepúlveda, Voz de América. Y no hubo acuerdo para frenar la contaminación por plástico en la quinta reunión del Comité Intergubernamental de Negociación de la ONU sobre la contaminación por plástico. En Busan, Corea del Sur, se reunieron 1.400 representantes de 178 países durante una semana. Más de 100 naciones quieren limitar la producción de plásticos, mientras que un grupo de productores de petróleo solo están dispuestos a centrarse en los residuos plásticos. Al no lograr un entendimiento, las conversaciones quedaron pospuestas. Bien, y cuando regresemos, madres de menores detenidos en protestas postelectorales en Venezuela hacen un llamado para su liberación. La Corte Penal Internacional envió una advertencia al presidente Maduro. Poder recuperar la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. Disponible en vozdeamerica.com. ¡Arriba las mujeres! Nos dicen, ustedes son unas mujeres chingonas. Tirándose en el campo y además descalzas. Tenemos 5 dedos y los hombres también tienen 5 dedos. Si los hombres pueden, ¿por qué nosotros no podemos? Soy Belén Mora
periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz, porque en La Voz de América la prensa libre importa. Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América. Hasta la fecha hay 96 periodistas asesinados. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y BTV. El tema que más nos convoca es el tema de la violencia. Disponible en vozdeamerica.com. Con una vigilia, la oposición venezolana pidió este domingo la libertad de los miles de encarcelados durante las protestas posteriores a las elecciones de julio. También hicieron un llamado a la Corte Penal Internacional, que este lunes tuvo respuesta por parte del fiscal del tribunal, Karim Khan. Álvaro Algarra nos amplía. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, aseguró que su investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela avanza sin demora, mientras cuestionó la falta de resultados del Estado venezolano para juzgar crímenes de lesa humanidad antes de que la Corte asuma su jurisdicción. He insistido en mis comunicaciones con Venezuela, en declaraciones públicas, en la necesidad de proteger los derechos de los civiles, incluidos los niños. Familiares y amigos de los considerados presos políticos, acompañados de activistas y otros ciudadanos, exigieron desde una plaza en Caracas la liberación de los detenidos, así como el cese de la represión en el país. Que tenga una muestra de humanidad, que tenga una muestra de valor a la juventud venezolana. Elizabeth López, familiar de otro de los detenidos, exigió al fiscal Khan más celeridad en la investigación al gobierno venezolano por presuntos crímenes de lesa humanidad registrados durante los últimos años en el país. Que ya es tiempo de que el fiscal general de la Corte Penal Internacional haga la orden de aprehensión contra Nicolás Maduro Moros, ya que tenemos más de 10 años mostrando ante ellos pruebas contundentes donde se han visto delitos de lesa humanidad. La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos en la nación, indicó en su más reciente informe que 1.903 personas siguen encarceladas por disentir del gobierno, la mayoría de ellas detenidas luego de las cuestionadas elecciones del 28 de julio. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Autoridades del sur de Francia informaron sobre un trágico accidente ocurrido la noche de este domingo en el que ciudadanos colombianos y españoles serían los principales afectados. Un autobús que transportaba a 47 personas se estrelló contra un acantilado en una carretera montañosa de los Pirineos a unos 2.000 metros de altura. Al menos 2 personas perdieron la vida y otras 33 resultaron heridas. 7 de ellas se encuentran en estado crítico. Más de 120 rescatistas, incluidos equipos de Cataluña y Andorra, participaron en las labores de rescate. Bien, en noviembre dejó una nueva ola de represión en Nicaragua por parte del gobierno. Organismos de derechos humanos reportan 30 opositores encarcelados solo en este mes. Donaldo Hernández nos da los pormenores. Durante el mes de noviembre, más de 30 ciudadanos fueron detenidos en Nicaragua por razones políticas, según han alertado diversos organismos de derechos humanos, que mantienen un permanente monitoreo de la situación del país centroamericano. Se desató una escalada represiva en diferentes partes del país. En este tiempo hay más de 30 personas en condición de desaparecidas, porque la dictadura no los ha mostrado. Sobre estas detenciones, el gobierno de Nicaragua no se ha referido en sus canales de información.
motivo por el que activistas por derechos humanos consideran que los detenidos tienen una condición de desaparecidos. Es importante recalcar que en Nicaragua no existe ningún tipo de garantía judicial a ninguna persona, que ningún recurso interno es eficaz, ni siquiera para proteger la vida. Entre los 30 detenidos en noviembre hay 2 periodistas, por los que la organización Reporteros Sin Fronteras demanda su libertad. Los periodistas Leo Cárcamo Herrera y Elspeth de Anda han sido detenidos recientemente por las autoridades nicaragüenses. Reporteros Sin Fronteras condena la represión del régimen de Daniel Ortega contra los periodistas y pide la liberación inmediata de los periodistas encarcelados. Las acciones del gobierno de Managua se dan a casi 3 meses del destierro a Guatemala a 135 opositores. Con las nuevas detenciones, suman más de 70 los ciudadanos que permanecen privados de libertad por motivos políticos. Donaldo Hernández, Voz de América. Al volver, crisis de violencia, educación y desnutrición enfrentan indígenas desplazados por la violencia en Colombia. Se nos acabaron las esperanzas, muchachos. 2 venezolanas que dejaron atrás las dificultades de su patria derrumbada. Ahorita me veo como que aquí no puedes estar y aquí tampoco puedes estar. Ahora se enfrentan a la xenofobia, la soledad y la falta de oportunidades en un nuevo país donde viven atrapadas en un limbo. En ningún lugar, una historia de lucha y desarraigo. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes. La Voz de América habló con el director. Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Latina. Sí que es complicado hablar acá de libertad de expresión. Disponible en vozdeamerica.com. Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida. En Colombia, más de 4.000 indígenas de la comunidad de Embera, quienes llegaron a Bogotá en el 2021 tras ser desplazados por el conflicto armado, tuvieron que regresar recientemente a la capital debido a la grave crisis de seguridad que enfrentan en sus territorios. Hace apenas unos meses, estos indígenas habían retornado a sus localidades nativas. Así lo informa Jair Díaz. Más de 4.000 indígenas de la comunidad Embera regresaron a Bogotá huyendo de la violencia. Sus líderes señalan que el gobierno colombiano ha incumplido los acuerdos firmados hace 2 meses para mejorar las condiciones de vivienda, educación, nutrición y acceso a la tierra en sus territorios. En este momento hay más de 30 fallecidas en la parte de salud. Eso, entonces nosotros a esas salimos a la minga para ver qué recursos debe de sostenimiento para los pueblos indígenas a nivel del país. Los indígenas, entre ellos 600 niños, se asentaron en Bogotá desde 2021 y hace 2 meses habían regresado a sus territorios ancestrales. Sin embargo, consideran insuficiente la interlocución con funcionarios del gobierno y denuncian amenazas de grupos armados. El tema de conflicto armado con los territorios nos está causando un problema muy grande a través de los líderes por problemas de amenazas, otros que usted ya lo sabe que han quitado la vida y mucha amenaza dentro del territorio. Es un problema muy delicado. El gobierno y los líderes de la comunidad de Embera han activado una mesa de diálogo para abordar las crisis del desplazamiento.
Y vamos a avanzar como gobierno nacional en las diversas dependencias en un diálogo importante en función de mejorar las condiciones y la calidad de vida de sus territorios. Los indígenas de la comunidad de Embera provienen de 8 departamentos, entre ellos Cauca y Nariño, y aseguran que no van a regresar a sus territorios hasta que el gobierno no les brinde las garantías necesarias. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Al regresar, espere, Los Ángeles da inicio a la temporada navideña con su enorme desfile de Hollywood. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes. La Voz de América habló con el director. Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Retroboa. Soy Salomé Ramírez. Soy Mixi Macías y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan. Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América. ¿Qué me pongo mañana? ¿Te regresas para el crucero? Todo incluido. Conéctate con nosotros a través de Retroboa en las plataformas digitales de La Voz de América. La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes. Encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. En Cuba no se matan a los periodistas. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Su énfasis se pone en la destrucción moral del individuo. Disponible en vozdeamerica.com. Hollywood encendió la magia navideña con su emblemático desfile que combina música, luces y celebridades. Miles de personas acudieron a este evento tradicional que da la bienvenida oficial a la temporada festiva en Los Ángeles. Alex Seguras estuvo allí y nos cuenta más. Desde carrozas deslumbrantes hasta globos inflables gigantes, el desfile navideño de Hollywood se adueñó de las calles de Los Ángeles. Familias enteras disfrutaron de un evento que ha iluminado la ciudad californiana desde 1928. Con toda la familia, pero el desfile es lo más bonito que puede haber cada año. El desfile no solo es una celebración, sino también un acto de solidaridad. Este año apoya la Fundación Marine Toys for Tots, que cada año distribuye 18 millones de juguetes a 7 millones de niños, según la organización. Pero Toys for Tots es para los niños que tienen nada, entonces cada persona, cada hijo o hija tiene un regalo para Christmas, para Navidad. El actor Jeremy Renner, conocido por sus roles en las películas Thor y los Avengers, tuvo el honor de ser el gran mariscal del desfile. Triunfar en Hollywood no significa nada menos que crear algo de verdadero valor y brindar oportunidades. Esfuérzate por ser visto y comprendido. La cantante de country Laura Brina deleitó al público con su canción navideña Wishlist y compartió con La Voz de América su deseo de Navidad. Cánceres horribles de los cuales mi papá falleció hace un par de años me han dejado extrañándolo profundamente. Mi deseo de Navidad es que todas esas terribles enfermedades desaparezcan. Este desfile marca el inicio de las fiestas y recuerda que lo más importante en esta temporada es pasar más tiempo con los seres queridos. Alex Segura, Voz de América, Los Ángeles, California.
Eso es lo más importante. Bien, y con otro enorme desfile, Santiago de Chile iluminó sus calles para dar apertura a la temporada decembrina. Miles de familias disfrutaron de esta tradición que ya lleva 13 años de historia, viendo sobrevolar los gigantescos globos de personajes de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars, que surcaron los cielos en un recorrido de 3 kilómetros desde la avenida Salvador hasta La Moneda, un espectáculo lleno de color y magia.